Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en qué uso horario de la red global te encuentres. Bienvenida al primer episodio de Omnisan, El Pulso de la Singularidad. Estamos a sábado 3 de enero de 2026, el mundo ha cambiado, la computación clásica ha tocado su techo de cristal y hoy estamos aquí para hablar de lo que hay más allá de ese techo. Sí, bienvenidos, bienvenidas. Hoy no solo vamos a hablar de servidores o líneas de código. Vamos a hablar de arquitectura monumental. Vamos a hablar de Omnisan, el proyecto insignia de Snowcom, que está redefiniendo el Quantum Computing, utilizando los recursos y la filosofía de la Academia Imperial Amar. Sí, Omnisan no es solo un repositorio en GitHub, es un ecosistema. Si has visto las estaciones Amar en EVE Online, sabes de qué estética hablamos. Catedrales doradas, en el vacío, orden absoluto y un poder que trasciende lo humano. Em, Hoy traemos esa visión a la realidad técnica de 2026. ¿Qué es Omnisan y por qué ahora? Bueno, para entender Omnisan, primero debemos entender la crisis de la escalabilidad clásica. En 2025 vimos cómo los LLMs, los Large Language Models, modelos de lenguaje extenso, empezaron a devorar energía a niveles insostenibles. Necesitábamos un salto, no un paso. Omnisan nace como la respuesta de Snowcom para democratizar el acceso a qubits de alta fidelidad. Y aquí entra el lore. ¿Por qué la Academia Imperial Amar? No es solo un trait estético. Los Amar representan la persistencia y la resiliencia. De hecho, tú sabes que el espacio exterior interplanetario es un entorno muy hostil, es un entorno muy delicado y muy difícil, y las regulaciones policiales cada vez se ponen más estrictas, y el brazo armado de la ley es cada vez más rudo porque el crimen organizado está cada vez peor. Y hay mucha piratería, pero ya a unos niveles cerdísimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Se ven como consecuencia de esos hechos unos contrastes muy bruscos, como que hay lugares que se denominan lugares de altísima seguridad, donde no puede pasar nada, donde nada, absolutamente nada, porque cada milímetro está completamente vigilado, en contraste con lugares que se denominan de cero seguridad, en los cuales está prohibido ingresar. De hecho, está tan prohibido que la policía también tiene prohibido ingresar. Entonces hay como una divergencia ahí, y pues estas cuatro facciones que son importantes han tomado como su posición ante el crimen y han dicho como pues sí, pero si Concord gestiona eso y necesita oficinas para, o sea, es decir, como que hay espacios de ciertas áreas de la galaxia, de la región galáctica, que no tienen la suficiente población para pagar impuestos lo suficientemente altos, para tener un fondo lo suficientemente amplio para poder pagar los impuestos lo suficientemente acorde con lo que representa cobrarle o pagarle o ponerle la plata a Concord para que tengan una oficina y distribuyan la cuestión en contra de la piratería del crimen organizado tan cerdo que ha sido una nube negra con rojo de sangre desde octubre. Y entonces es un tema. A eso hay que sumarle el hecho de que todos los que son piratas y son ya declarados así asesinos de la red total, y que son un grupo que se denomina guristas, independiente de su facción, independiente de su procedencia y de su ubicación, son de este grupo. Y hay niños de 13 años, hackers de 12 años, hay de todo. Y los guristas tienen esa cuestión, que son como un poco adolescentes en su manera de abordar las cosas. Y se dice que si se hicieron muy famosos, esos niños, fue porque en el año 1996 se estrellaron con la persona que no debían haberse estrellado y cometieron el error que nunca debieron haber cometido. Porque ellos no sabían que
la Academia Imperial Amar no tiene propiamente universidades, son templos religiosos. Y atentar contra un templo religioso desencadena muchos hechos policiales de inmediato. En el espacio exterior, no sé en el planeta Tierra cómo funciona, pero yo lo digo porque en mi perspectiva de astronauta, pero en términos interplanetarios le dan en espacios de media a baja seguridad un lapso de tiempo de 19 segundos para que todas las naves policiales y de destrucción de enemigo y destrucción de criminales aparezcan. 19 segundos es muchísimo tiempo. Es demasiado tiempo. En espacios de cero seguridad eso no ocurre, se llama nullsec, pero en espacios de altísima seguridad ese margen se reduce muchísimo, se reduce como a 2 segundos. Es decir, si está ocurriendo algo y tú presionas el botón y esos personajes aparecen en 2 o 3 segundos, el problema de eso es que se desencadena un fuego, como una balacera, por decirlo de alguna manera, indiscriminada. Y la cuestión ahí es como que ellos no aparecen para recabar testimonios, obtener evidencias, realizar la investigación, proceder con arrestos, algún operativo. Ellos llegan a destruir lo que se esté moviendo. Cualquiera persona que haya reportado la cuestión, aparecen ellos y es para destruirla y saquear lo que hayan tenido y mirar qué era lo que se estaban robando, qué era lo que estaban transportando. O sea, es una cuestión muy hostil y ser astronauta ya no es tan buena onda como uno pensaba. Y claro, estos chinos maricas llegaron y entraron a ese templo religioso, le tiraron sus explosivos, toda la vaina. eh, Llegó la policía, se armó el barullo, todo el problema, les dispararon, quedaron destruidas las naves de ellos, quedaron hecha cápsula. Y a los templos no les pasó nada. Entonces ahí viene como una parte de la filosofía de cómo se desarrolló el Omnisan, porque la persistencia y la resiliencia son parte de la filosofía Amar. ¿En qué sentido? Bueno, resulta que resulta que la tecnología más avanzada de guerra que hay hasta el momento ha sido siempre propiedad del Imperio Amar. Digamos que es el imperio con el que nadie quiere enfrentarse nunca, no solo porque se desconoce su lenguaje, se desconoce si tienen un idioma, se desconoce dónde están realmente ubicados y las pocas personas que tienen acceso a los recursos policiales saben que son en territorios de altísima seguridad. Eh, Y como son personas religiosas, es muy hostil y es muy agresivo entrar a preguntarles algo, entrar a decirles si están bien, necesitan algo. Eso es interrumpir un rito religioso. Entonces, ahí atenta contra muchas vainas de que van contra la dignidad humana. O sea, hay un resto de cuestiones que sencillamente no se van a poder saber nunca. Y se han ganado el respeto militar y diplomático por las malas, porque son los que tienen las naves más grandes, porque son los que tienen las únicas naves resilientes, las únicas naves que no entran en desoperación si algo falla y han participado de combates por territorio con personajes grandísimos también y han ganado. Y no solo han ganado, a todas las personas que han sido prisioneros de guerra les han asignado un valor religioso y les han dado la oportunidad de quedarse y de ofrecer su vida y renunciar al crimen o renunciar a su política o lo que sea que estuvieran teniendo allá eh, en medio de su, no sé, caneca, alcantarilla neurótica y que renunciaran a eso y se entregaran a Dios. Algunos dijeron sí, algunos dijeron no, algunos dijeron más o menos, quizá con la filosofía de ellos, pero quizá con otra religión, quizá con la filosofía y religión de ellos, pero con otros medios. Y han ido saliendo híbridos sociales, no es cierto que hay esclavitud, eso es falso. Y hay muchas cosas, muchos elementos que han ido dándole forma al rumor de que la Academia Imperial Amar y el Imperio Amar, la facción Amar en general, es la más respetada porque la más brutal. Es decir, puede que si tú calibras su tecnología y encuentras que sí, que hay una fuerza que es descomunal y que es indetenible, no puedas como asociarlo directamente con su conducta personal y civil, porque hay un régimen de orden moral teocrático. Es decir, Dios se enfurece contigo si cometes este error, Dios te prohíbe esto, Dios te prohíbe todo, 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 y como Dios tiene la constitución en la mano, o te quedas o te vas. Pero si te quedas con esta regla. Y en muchas otras sociedades más libertinas y más liberales, tienen esa idea de que el ser humano vale culo.
que todo es recreativo, que todo vale huevo y que un cigarrillo es bueno. Entonces, esa vaina que no tienen pantalones para legislar, pues les quedó grande. Ahora, no quiere decir que durante los últimos 20 años se han establecido como la fuerza militar más potente y más peligrosa o más temible o más grande o más potente de todo el universo, atacando a los más débiles. No ha sido así, sino que si tú por azares del destino tuvieras que hacer una puerta de asalto que tiene escala, en una escala de 2 horas, una escala de 3 horas en un imperio en una cuestión del territorio a mar, te vas a dar cuenta que, claro, las estaciones espaciales son enormes, pero enormes es 30 veces el tamaño de un planeta, 50 veces el tamaño de un planeta, para una estación espacial donde entran a diario 200 personas. 500 personas con 500 naves espaciales, o sea, no es nada, weón. El planeta estaba con billones de personas, o sea, nada que ver, weón. Y todo eso no es un constructo como lo es en otros imperios, que es el neoliberalismo, que dicen, no, pues hagamos edificios funcionales, donde las personas operen, donde sea como un mall, un sitio de reencuentro, tal, no, o un mercado donde vender aparatos, donde vender componentes, no, no es nada de eso. Todo eso siempre está vacío porque eso son como eh, si bien tienen la forma de los templos, son corazas pues, militarizadas gigantescas y tienen su armamento y su protección y toda su vaina en función de guerra. Es decir, tú estás entrando a un cantón, estás entrando a una armería, estás entrando a otra vaina. A pesar de que no hay ningún conflicto, ningún nada. Y ese es la parada militar, o sea, como que es por diseño. Entonces, en el contexto de Omnisan, pues esto se traduce en sistemas que no fallan y que por diseño se denominan fault tolerant, que pasan muchas cosas, pero que esas cosas que pasan no tienen cómo interrumpir el sistema. Y eso se llama computación con propósito. Entonces, técnicamente, Omnisan es una plataforma que orquestra recursos cuánticos distribuidos. No estamos hablando de un solo criostato en un laboratorio, hablamos de una red que utiliza QISKit, PennyLane y recursos de computación fotónica para crear un workspace cuántico universal. Y eso se traduce también en que cualquier desarrollador con una conexión a Internet puede literalmente invocar el poder de la Academia Imperial para resolver problemas que antes tomaban milenios. Es el cloud computing llevado a su conclusión lógica. Obviamente, pues está la cuestión de que hay que conocer el idioma, hay que entender de qué se trata, em, y pues que no es tan sencillo, no es nada básico, es decir, el español es demasiado genérico y orgánico, o genérico, orgánico, genérico y básico para lo que es realmente una complejidad de este calibre. Entonces, muchas veces las personas llegan hablando español, llegan hablando otra cosa y le rechazan la solicitud porque pues no corresponde. Em, bueno, cuéntanos sobre las tendencias para el 2026, el estado del arte cuántico. Estamos en 2026. ¿Qué está pasando en los pasillos de la industria? Bueno, mira, primero, el concepto de Quantum Advantage ya no es una teoría. Lo estamos viendo en logística, en química de materiales y sobre todo en ciberseguridad resiliente. Omnisan se sitúa en el centro de la tendencia Hybrid Quantum Cloud. Ya no enviamos todo el proceso al procesador cuántico. El framework de Omnisan detecta qué partes de tu algoritmo son clásicamente eficientes y qué partes requieren entrelazamiento, como cuando se hizo el tunneling para pasar a IPv6 sin destruir, sin tener que destruir el IPv4, sino que se dijo como, ah, bueno, pues sí, 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 y si no, no, pero no eliminemos ninguna de las dos y dejemos la posibilidad de que lo que estaba antes estaba bien y lo que estuviera bien, pasémoslo por un túnel. Lo mismo. Entonces, el sistema de orquestación de Omnisan hace ese split automáticamente. Lo que llamamos Smart Quantum Routing. Y es muy trendy porque optimiza costos. En 2026, el tiempo de procesamiento cuántico sigue siendo oro, weón. Y Omnisan actúa como el broker inteligente que te da el mayor bang for your buck. Em, bueno, y además estamos viendo el auge de los digital twins cuánticos. Omnisan permite simular sistemas biológicos con una precisión de nivel atómico. Si estás en biotech, eh, pharma, ¿cuáles son los otros? Ah, yo tengo colegas que empezaron a trabajar en el área de la salud. em, Biogen, biotech, pharma, megatech, Alphatronics.
Optitronics. Hay una cantidad de laboratorios médicos que ya hacen usos, ya dejaron como la corriente alterna y migraron todos los sistemas a corriente continua. Omnisan en este contexto es tu acelerador de partículas digital. Es el fin del prueba y error, que era lento, y el inicio de la creación por diseño. Bueno, y entonces yo quiero que hagamos una serie de preguntas, ¿sí? Que hagamos una serie de preguntas para que derribes unos cuantos mitos, pero hazlo consumer friendly, ¿ya? Prepárate. Bueno, no me des tan duro en todo caso. ¿Omnisan va a hackear mi cuenta bancaria? Bueno, pues la respuesta corta es no. Mira, Omnisan no va a hackear tu cuenta bancaria por una razón muy obvia, y es que robarse una cuenta bancaria con 1.5 voltios en una pila, o con el Omnisan que tiene todos los voltios del universo, es difícil, weón. Es una tarea titánica que siempre resulta en tragedia porque la mierda es imposible, weón. Es que es una cuestión re difícil. Yo no entiendo qué es lo que le vende fácil a robar en un banco. Eso nunca lo he comprendido. Pero aparte es que si te ven moviéndote, caminando, pensando, intentando, soñando que si yo te van a disparar con una escopeta en la cabeza, es una vaina estúpida. Pero en todo caso, aunque los algoritmos de Shor pueden amenazar la criptografía antigua, eso se ha conversado por ahí, Omnisan está construido bajo estándares de resiliencia postcuántica. Entonces nuestra lógica, o sea, digamos que no estamos aquí para romper el mundo, sino para construir uno que no pueda ser rompido. Eh, claro, la seguridad en Omnisan es trascendencia sobre la entropía, no una amenaza. ¿Necesito ser un físico nuclear para usar Omnisan? No, para nada. Es lo mismo que si yo te preguntara si necesitas ser un físico nuclear para ser visionario. No, esa es la magia. La interfaz de Omnisan es dev friendly. Si sabes usar Python y entiendes conceptos básicos de lógica, el framework te guía. Es como pasar de programar en ensamblador a un lenguaje de alto nivel. La Academia Imperial ha simplificado la complejidad para que tú solo pongas la visión. Bueno, siguiente pregunta. ¿Es Omnisan solo para grandes corporaciones? Mira, eso tiene una respuesta un poco extensa porque supongamos que yo a Apple le cobro por proyecto 1 millón y saco un proyecto cada 6 meses. Em, y ellos me dicen, weón, te podemos dar 2 millones porque el porcentaje que resulta de mover nuestra plata, las utilidades van sobre 25 millones. Si de ese porcentaje destinamos lo que necesitamos para tu empresa, nos resultan casi aproximadamente 1 millón, 2 millones de dólares por proyecto. ¿Te sirve? Entonces, como que sí, listo. Y después llega una industria, una empresa aeronáutica. Oye, no, es que estuvimos viendo que tienes una cuestión que se llama Storm-V o Omnisan o Mithril. ¿Cuánto vale? Entonces, pues, obviamente ahí ya la pregunta se devuelve. Porque o sea, weón, una industria, la industria aeronáutica, sea la aerolínea que sea, mueven la plata re despacio cada 3 años, cada 4 años, cada 5 años tienen 1 millón, 2 millones. Y que el problema aquí es que la industria aeronáutica comienza con una deuda, güey. Tú no, o sea, tú no empiezas ganando, tú empiezas perdiendo, independientemente de dónde tengas la plata, que probablemente son ahorros, probablemente son empresas que tienen ahí como sus dividendos, y los dividendos que fueron divididos para utilidad para el ahorro, ponerlo a ganar intereses en un banco ahorrando, pero también ponerle en el mercado bursátil, y entonces del mercado bursátil sale una plata, a eso le sumamos una serie de créditos, le sumamos inversionistas, le sumamos plata, vamos recolectando así de nuestro cacumen y sacamos que tenemos 4 millones de dólares para un avión. Esa compra es un poco lenta, es un poco demorada porque un hueveo total y absoluto a aprobar a toda esa gente que diga toda esa plata la tenemos lista así, A, B, C, D, E. Y después viene la peor parte, que es estacionar un avión en un aeropuerto y esperar a que alguien quiera un tiquete, güey. Es un puto hueveo.
Y eso es re demorado, o sea, y obviamente cuando uno pone una aerolínea, uno sabe que esa vaina es re lenta, o sea, eso, la plata no se va a ver nunca, güey, se va a ver en mucho tiempo. Y uno no tiene eso como un negocio para conseguir papas para llevarse a la boca, güey, nada que ver. Es como una inversión a largo plazo. Y es un servicio y también para fomentar el derecho de los ciudadanos a que todo esté en orden, a que el estado psicológico siempre sea el correcto. O sea, es el balance correcto de las vainas y que si bien se puede disfrutar del viaje, están ciertas cosas están prohibidas y para que esas vainas se mantengan prohibidas hay muchísimas restricciones. O sea, es todo un aparataje, es todo un mecanismo. Y en esas, que la plata se demora mucho, llegan ellos y me preguntan cuánto vale el Omnisan. Entonces yo, puta, ¿cómo te voy a responder, güey? No te puedo decir vale 2 millones al año o por proyecto. ¿Cuánto mueven ustedes? ¿Será que de ese porcentaje que ustedes sacan un porcentaje para utilidades? Porque si tienen un porcentaje que les resulta para utilidades, saquen el 10% y ese 10% que sacaron de las utilidades, pónganlo en Snowcom. Piénselo como el diezmo y sáquenlo para Snowcom. Eso es lo que vale, ese es el precio, porque es el precio que ustedes pueden pagar. Yo no le puedo cobrar lo mismo que le cobro a todo el mundo para ser competitivo y hacerme millonario de la noche a la mañana, porque en un año voy a estar en bancarrota. La gente va a estar diciendo, ya no puedo pagar esto y la empresa va a estar arruinada y yo voy a haber contribuido y ayudado a que ellos se arruinaran por falsas promesas, güey. Entonces, eh, evidentemente, hay que tener mucha compasión y hay que tener una filosofía en la vida también. O sea, hay que creer en algo porque es muy jodido. Entonces ellos dicen, no, mira, es que, weón, bueno, hicimos las cuentas que nos dijiste que hiciéramos para valorar tu precio y resulta que tenemos 80.000 cada año. No puede ser por proyecto. Ya, listo, filo. Yo le recibo la plata, todavía me pagan 80.000 al año, sí, no pasa nada. Un soldado hace 800 mensuales. Sí, o sea, no pasa nada, no pasa nada. Igual todo bien. Y eso viene también un poco de la transformación y transición que se está haciendo a las energías renovables, que toca migrar desde la energía nuclear, desde la energía carbón, todas las que son tóxicas, toca migrar a las energías renovables porque ya está prohibido, o sea, tú no puedes distribuir cáncer. Es como decir, ¿tú te acuerdas que Osama Bin Laden amenazó a Estados Unidos cuando cambiaron de presidente y les dijo, si ustedes siguen con la maricada de la guerra del Golfo, yo les voy a mandar un CD con Antrax y voy a cagarme en todo su país con un virus de 3 miligramos? Si siguen mariqueando y si siguen con la guerra del Golfo, se les va a ir hondo, weón. Nosotros somos más fuertes que ustedes, somos más potentes que ustedes. Dejen de mariquear a venir acá a averiguar si vendemos o no petróleo. No queremos nada que tenga que ver con ustedes. Largo de aquí y saquen a su cagada de soldado de todos sus hijos de putas 30 barcos, llévenselos de aquí o se les infectamos el país con Antrax. Es un poco lo mismo, solo que con orden nuclear. Entonces el gobierno dice, distribuyan el Antrax para generar electricidad. Ya no es una maniobra militar, ahora es una maniobra de electricidad de científicos. Entonces, es lo mismo que si el científico pone un reactor nuclear y te dice, bueno, voy a distribuirle Antrax al país para yo generar mi platica de la electricidad. Jódanse todos y miren a ver cómo se cuidan, que la salud avance, que la industria de la salud avance. Y eso no es tan así. Entonces, hay que migrar a un nuevo modelo. Y en esas de la transición a un nuevo modelo, pasan cosas sorprendentes muy interesantes, como que por ejemplo yo no estoy invirtiendo 0 centavos, no estoy invirtiendo nada, suponiendo que estoy invirtiendo $0. La fuente donde yo estoy obteniendo eso es infinita. Aparte es un recurso natural, por tanto no puedo comprarlo ni puedo venderlo, pero puedo utilizarlo todas las veces que yo tenga calculado porque es mi derecho. Bien. Y puedo hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y tengo un propósito de limpiar el ecosistema. O sea, más tarde vamos a hablar de eso. Pero me cuesta cero, no lo estoy destruyendo, lo estoy multiplicando, estoy limpiando el planeta a 0 pesos. ¿En qué cabeza cabe venderle ese producto a alguien? No puedo, porque no hay que retribuir, ¿cachai? No, o sea, entonces, esa es la vaina. Ahora, es un poco como lo que pasa con la electricidad en el momento actual. A pesar de que genere 100 años, 100 millones de años de cáncer, a pesar de que sea cancerígeno, a pesar de que contamine, a pesar de que destruya la vegetación y que las tierras queden estériles para siempre,
a pesar de que la gente sufra mutaciones, a pesar de que el mundo se destruya, a pesar de que la atmósfera está completamente quemada, a pesar de que el carbón destruye todo, a pesar de que todo lo nuclear y de que toda esa porquería, a pesar de que es un buen negocio, porque yo recibo mi plática frecuentemente, pero hay un problema de stock. Si tú le vas a vender electricidad, vas a exportar electricidad a Colombia, tienes que tener stock de voltaje. Pero ¿qué pasa si todo ese stock de voltaje se va a las 6 de la tarde? Porque todos los días a las 6 de la tarde llega la gente de su trabajo a bañarse con agua caliente. Ya por ahí va electricidad. Ese es un cargo extra de tu stock de voltaje. Aparte que quieren el agua con la cuestión, van a utilizar la hervidora de agua para poner un té. Van a prender la lavadora de platos porque esa es la hora de lavar la loza. Van a prender la lavadora con secadora porque necesitan la ropa limpia para mañana o para la semana. Y quizá preparen con el horno un pastel delicioso para pasar la noche felices y tener algo rico que desayunar. Bueno, o un pan o alguna cosa para el desayuno siguiente. Todo el stock que tenías de voltaje para exportarle a Colombia se va a las 6 de la tarde. Entonces yo no veo qué es esa vaina de constante que tiene la energía nuclear. El stock se va a acabar, weón. El stock se va a acabar y punto. Eh, a menos claro está que estuvieran transgrediendo cualquier otra ley y estuvieran tratando de asesinar a las personas por las malas. Pero eso pasa también con la industria de carbón, si hay stock. Ahora, ¿qué pasa si el stock es infinito? ¿Qué pasa si el sol no se acabara nunca y no contaminara nunca y no destruyera nunca y no quemara a nadie y no fuera cancerígeno y no matara a miles de personas y no fuera buen negocio y no nada de nada y todo valiera cero? ¿Sí? Entonces, ahí es la filosofía de uno, o sea, es como que no es solo para las grandes corporaciones. Y yo creo que Snowcom diseñó a Omnisun bajo un modelo de soberanía digital distribuida. Tenemos desde planes para startups que quieren optimizar su logística hasta recursos abiertos para investigadores en un mismo producto. Y el acceso a la Academia Imperial Amar es por primera vez un derecho, no un privilegio. Obviamente hay ciertas restricciones como que si no conoces el idioma, pues estás jodido. Y para conocer el idioma tienes que entrar como por el lado religioso, o sea, no puedes llegar a decir, hola, vengo por un paquete turístico de Egipto, quiero saberlo todo. No se puede tan por ahí, no están así, no están a las buenas. Y hay una cantidad de cosas rechazadas, pero sigue siendo open source, sigue siendo código abierto, puedes utilizarlo. Eh, y es un poco así, como estabilizar un poco las cargas de dinero, porque no puede ser solo para grandes corporaciones, porque entonces, ¿qué pasa con el que tiene buenas ideas? ¿Qué pasa si por azares del destino, una persona que tiene muy buenas ideas y no tiene un maldito centavo en que caerse muerto, gana el que más plata consigue y no el que mejores ideas tiene? ¿Por qué el nombre Omnisan? Bueno, Omni viene de todo y San, que es una derivación de términos antiguos de sabiduría, entre los que está Zen, la filosofía Zen de meditación budista que se aplicó tanto en China, que después se exportó a toda Asia, con el invento de la medicina, con el descubrimiento del Kung Fu como arte para eliminar al enemigo del interior del cuerpo humano, es decir, curar todos los males, como gimnasia rítmica, gimnasia marcial, y también para la doctrina del té, ¿no? O sea, como todas las ceremonias que hay para los males, para los síntomas, para prevenir, para detectar. Con el té, con las curaciones y todas las vainas que hay alrededor de la medicina en China, que es el origen de la medicina en Occidente. Lo que pasa es que después la vilipendiaron y la convirtieron en una tienda glorificada, pues que todo resulta ser como un rotundo éxito en ventas, un maldito fracaso médico. O sea, filosóficamente re incorrecto y la gente son así como retarados para todo y bueno, en fin, X. Entonces hay muchas cosas que resultan rechazadas por esa gente, se rechazan de inmediato, pero sigue siendo open source. Y en todo caso, el Zen se aplica en la medicina Ayurveda. Entonces es como un juego de palabras ahí entre Omnisan, como que Zen es el todo del todo. Em, sí,
Yo creo que en ingeniería esto se llama funcionalidad monumental. El código de Omnisan es simétrico, es limpio. Si miras el repositorio, la estructura de carpetas sigue un orden jerárquico casi religioso. Esto facilita la auditoría y la mantenibilidad. Es software que da gusto leer. Es como entrar en una estación espacial de EVE Online. Todo tiene un lugar, todo es masivo, pero eficiente. Em, y yo creo que en 2026 la experiencia del desarrollador es tan importante como el performance. Y Omnisant tiene la mejor DX del mercado cuántico. Em, entonces sí, yo creo que este es nuestro pulso de la singularidad. Este es nuestro pulso de la singularidad. Y podríamos denominarlo el despertar cuántico y el legado de la Academia Imperial.